De igual forma, se concede el uso de la palabra a la diputada Mara Robles Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Hagamos, hasta por 7 minutos. Con su venia, diputada presidenta, señor gobernador, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a todas y a todos los invitados, reciban mi más cordial bienvenida, legisladoras, legisladores. Los convoco a superar con altura de miras el ritual de propaganda y autocomplacencia de los informes tradicionales. Demostremos que nosotros no somos iguales a los diputados de antes. Hoy la pregunta central es, ¿qué problemas sociales de los jaliscienses resolvió el gobierno con los más de 148,000 millones de pesos que las personas aportaron a la hacienda pública? ¿Qué evidencias científicas se aportarán para demostrar los resultados de las políticas públicas implementadas? Si no se avanzó significativamente, ¿por qué? En un gobierno potente y efectivo, la evaluación importa y mucho para tomar las medidas pertinentes. Si el indicador de éxito de una empresa privada es la ganancia, el del gobierno es resolver los problemas sociales. Si una empresa tiene números rojos, cambia al gerente, el plan de negocios o cierra. El gobierno tiene que reformular sus programas si no funcionan o buscar mejores funcionarios. El problema de este gobierno es que ha tenido muchos recursos y pocos resultados. Este Congreso incrementó una cantidad muy significativa de recursos en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, un 30% comparado con 2019. Pero ello no aumentó la seguridad. Estamos aterrados. ¿Por qué? Porque la violencia crece y llega a niveles que antes eran impensables, como asesinar a un exgobernador, padecer balaceras en zonas comerciales y restaurantes, y que Jalisco encabece los primeros lugares del país en desaparecidos y en fosas clandestinas. No se trata de caer en posturas extremas. Para entregar buenos resultados no es indispensable que todo vaya bien. Se deben abandonar las descalificaciones de que todas las críticas que no coinciden con el gobierno son pagadas o interesadas. Es imposible aceptar que todo va bien cuando la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública muestra que el 93% de los delitos que ocurren no son denunciados y, por tanto, no son castigados. Este es el estudio que debió presentarse en el informe de seguridad y no el que únicamente consideraba a las empresas, porque desgraciadamente la cifra negra de Jalisco no es ni remotamente la más baja del país. Por eso, causó estupor la versión de que ya fueron localizadas 10,471 desaparecidos, cuando, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Jalisco fueron reportadas 13,055 en el mismo periodo, lo que implica que se omitió mencionar al menos a 2,584 personas que aún se encuentran desaparecidas y que sus familias están esperando. Excluir del análisis a estas personas que permanecen desaparecidas y hacer uso únicamente del universo de personas que fueron localizadas es lo que permite decir que la gran mayoría de los desaparecidos son por voluntad propia. Fue indignante. Si se hiciera el análisis con el universo total de desapariciones anotadas en el registro, el porcentaje de quienes son desaparecidos contra su voluntad sería significativamente mayor, dolorosamente mayor. No demandamos que todo esté bien y tampoco alcanzar metas imposibles, pero sí exigimos que se presenten evidencias válidas de los resultados que se presumen. Es también dolorosamente inocultable que de enero a agosto van 315 mujeres asesinadas en Jalisco, aunque solo el 6% esté reconocido como feminicidio. Menos de 1 de cada 10 mujeres denuncia los actos de violencia porque no hay confianza en las instituciones. Y tienen razón, no acuden a la justicia porque no la hay.
El año pasado, de más de 8,000 carpetas de investigación por violencia familiar, apenas un tercio se judicializó y menos de 1% llegaron a sentencia. Hoy, por favor, suplico que no nos diga cuántas usuarias fueron atendidas. Esas son acciones, no soluciones al problema. Muéstrenos la evidencia del impacto. ¿Cuántas encontraron lo que fueron a buscar? Justicia. Nos dirán también que las mujeres se lesionan solas o se inmolan, como pretenden hacernos creer que se prendió fuego Luz Raquel. La segunda evidencia de muchos recursos y pocos resultados es el ejercicio de la deuda de más de 11,450 millones de pesos. Los gastaron a manos llenas y no tienen la evaluación de impacto que marca la ley. En su última comparecencia, el secretario de Hacienda reconoció que no existía. En un parlamento serio se habría ganado un voto de censura o habría perdido el cargo por mentirle a los parlamentarios. Señor gobernador, usted hizo el posgrado en el Colegio de México. Distingue perfectamente entre un informe de resultados y una evaluación de impacto. Y sabe que esos estudios con indicadores, estrategia de monitoreo, hechas por investigadores externos, son el único medio científico para demostrar que los recursos obtenidos de un proyecto resolvieron un problema. Y sabe también, como ingeniero, que la construcción de obras no resuelve por sí mismo los problemas. En palabras simples, después de 3 años, su gobierno no tiene evidencias de en qué la deuda más grande de la historia de Jalisco benefició a la población. Y en educación básica los errores se repiten. La Auditoría Superior de la Federación demuestra que hay un problema grave de pérdida de aprendizajes. En matemáticas, 16 puntos porcentuales menos y en lectura, 20. Es muy grave que los niños reprueben esas 2 materias. En lugar de concentrarse en resolver ese grave problema de fondo que es el aprendizaje, su gobierno decidió que los recursos del impuesto sobre la nómina sean nuevamente para remodelaciones e infraestructura. Y pretende gastar 2,500 millones en obra, aunque todos los estudios demuestren que el gasto en instalaciones es necesario, pero no impacta en mejorar los bajísimos niveles de aprendizaje. Si lo importante son los indicadores de calidad educativa, la embestida contra la Universidad de Guadalajara es inaudita. Se celebran sus resultados académicos, pero se le castiga presupuestalmente y, peor aún, se violenta su autonomía. Por sus méritos, la Universidad de Guadalajara ocupa el 6º lugar en el top de las mejores del país y es la primera de las universidades públicas estatales según los rankings de Latinoamérica 2022. Si el 92% de las escuelas de bachillerato de la Universidad de Guadalajara y el 95% de licenciatura están reconocidas como programas de calidad, a pesar de tener el segundo presupuesto más bajo por alumno a nivel nacional, ¿con qué criterio de evaluación se castiga presupuestalmente a la universidad? No entendemos cómo puede ahogar a la universidad y al mismo tiempo mandar a su mayoría en este Congreso a aprobar un presupuesto de 21,000 millones para la línea 4, cuando se demostró que el mismo proyecto costaría 7,000 millones menos si se hubiera contraído una deuda. La única respuesta es que se hace un uso faccioso de los recursos del gobierno para castigar a la universidad porque ejerce la crítica y porque sus investigadores cuestionan, como es su obligación, los resultados y el ejercicio de su gobierno. Es impresentable la versión que propalan de que la autonomía universitaria se reduce a la de cátedra, porque la autonomía definida por la Constitución significa ante todo la capacidad de autogobernarse para definir la orientación de la docencia, de la investigación y la extensión de la cultura, lo cual no puede hacerse sin la capacidad soberana de decidir el destino de sus recursos. Según la postura de su gobierno, contraria a la que defiende valerosamente su partido en la Cámara de Diputados y de Senadores, usted considera que los universitarios debemos incluso medir bien nuestras palabras. El debate y la discusión
de fondo que debe darse hoy en su informe es sobre los resultados de su gobierno. Es acerca de los criterios y métodos para medir su éxito. Si volvemos al rosario de cifras o si haremos evaluaciones serias para demostrar qué funciona y qué no funciona. En qué prioridades deben concentrarse los recursos y cuáles son los parámetros para tratar a los municipios. Termino, Presidenta. Un buen gobierno es el que resuelve los problemas de los jaliscienses, no el que hace muchas obras, no es el que gasta más. Se puede gastar mucho y mal. Hay obras que no sirven para atender problemas sociales y solo se hacen para obtener beneficios privados ilegítimos. Yo me niego, a diferencia de ustedes, a insultarlo, señor gobernador, aunque en la propaganda de su informe así lo pida usted. Yo no puedo decirle pinche pelón al gobernador de Jalisco. Respétese, reciba respeto, brinde respeto, porque a usted nosotros le dimos la investidura del Ejecutivo Estatal y no pocos lamentamos que la use para embestir a sus críticos, especialmente a los periodistas. Su tiempo ha excedido. O usted nos convocó a millones ofreciéndonos ser igual a todos y con entusiasmo genuino hicimos campaña juntos. Pero justificándose en su carácter, usted ha decidido ejercer el poder con autoritarismo, sacrificando la solución de los problemas de los jaliscienses. Por eso, el día de hoy le digo que la salida no es dejar a las familias sin sustento, como las de los despedidos injustamente en el Consejo de la Judicatura. Con responsabilidad y sin estridencias le interpelo para que gobierne como un demócrata y pare de atacar a las personas que le piden ayuda, a la sociedad civil organizada y a las instituciones críticas. Los gobiernos autoritarios no resuelven problemas. Rinda cuentas democráticamente, respete sin simulaciones la división de poderes y si cada uno cumplimos con el papel que nos concedió el voto ciudadano, podemos servir mejor a Jalisco. Es cuanto.